Buenos días a todos. Un cordial saludo a los organizadores de la Red Ecuatoriana de Pedagogía, quienes han realizado este evento nacional. Somos inclusión de la política educativa a la práctica. A los ponentes que me antecedieron y sobre todo a los docentes y audiencia en general. Bueno, aquí nosotros vamos nosotros a compartir nuestras experiencias didácticas, pedagógicas de la enseñanza-aprendizaje. Para ello vamos a compartir una presentación dinámica. Me gustaría empezar con esta frase. No se trata de tener derechos a ser iguales, sino de tener igual derecho a ser diferentes. ¿Qué significa ello? En una sola palabra, igualdad. Para ser reconocidos sin distinción alguna, raza, color, piel, sexo, idioma, religión, condición económica o social, etc. ¿En qué consiste la inclusión educativa? La inclusión es dar la bienvenida a los niños, niñas y adolescentes con necesidades educativas específicas asociadas o no a la discapacidad al Sistema Nacional de Educación. Esto hace que busquemos alternativas, estrategias, metodologías sobre cómo realizar la atención educativa a los estudiantes en el ambiente de igualdad. Esto contribuye ampliamente al mejoramiento de la calidad de la educación. En el proceso de enseñanza-aprendizaje es donde se inculca a los estudiantes valores para que las actuales generaciones adquieran una educación integral e interactiva, logrando que se desarrollen cierta autonomía en el aprendizaje, con lo cual se fortalecerán los intereses educativos, construyendo una educación para la vida. ¿Cómo podemos educar a los niños, niñas, adolescentes en el ambiente educativo de igualdad? Cuando se trabaja en un ambiente de igualdad, se tiene un solo resultado, la inclusión. Es por esto que los estudiantes con necesidades educativas específicas requieren de atención y colaboración de sus compañeros de aula y docentes. El aula debe ser el lugar donde los estudiantes comparten a diario los juegos, actividades dinámicas, tradiciones sociales, etc., con lo cual se generan lazos de amistad y compañerismo, que es indispensable para el desarrollo social y emocional de los estudiantes. Es importante fomentar técnicas y estrategias de inclusión de los estudiantes de necesidades específicas con la comunidad educativa para lograr un ambiente armónico en el que se genere una seguridad en los estudiantes. Para lo cual se propone la implementación de ciertas estrategias socioemocionales sobre cómo manejar las situaciones de inclusión en el aula, tales como estimular situaciones de diálogo entre estudiantes para que puedan interactuar sin restricciones y adquieran más confianza y seguridad. Concientizar en los estudiantes que existen diferencias y similitudes entre compañeros para que esto ayude a que logren compartir en grupos sociales diversos. Dirigirnos a los estudiantes con un lenguaje cordial y respetuoso y evitar términos que ofendan a las personas. Dar seguridad y confianza a los estudiantes con necesidades educativas específicas asociadas o no a la discapacidad para que logren un aprendizaje significativo. Esto quiere decir pues que cuando nosotros estamos en el aula desarrollando una actividad,
Siempre debemos darle un poco de prioridad al señor estudiante que tenga cualquier necesidad. Y para ello, el momento que están compartiendo el trabajo, la actividad, tenemos que incentivarle con la palabra, por ejemplo, excelente, buen trabajo, estoy orgullosa de ti. ¿Sí? Bien. Promover el trabajo grupal, cooperativo y colaborativo con la finalidad de generar espacios para buscar soluciones entre compañeros de aula y así todos participen con ideas y colaboren en el desarrollo y consecución de una tarea asignada. Los docentes, padres de familia y o representantes legales debemos enseñar con el ejemplo, porque los estudiantes necesitan tener una guía quien proporcione pues seguridad y confianza para alcanzar un aprendizaje significativo. Tenemos las estrategias para la práctica de inclusión en el aula. Como personas, tenemos diferencias y semejanzas. Por tal motivo, se tiene que fomentar el respeto por la diversidad, porque todos compartimos en grupos sociales diversos. Es necesario incluir en la clase juegos y dinámicas que estimulen el deseo de compartir y socializar con los compañeros, lo cual facilita el aprendizaje. Cuando se desarrollan estas actividades, también se descubren los talentos artísticos, las destrezas y habilidades que cada estudiante tiene pues su potencial a flor de piel. Por favor, vamos a ver este rato un video. ¿Me ayudan con el video, por favor? Let's start. Aquí estamos ejecutando las actividades que son creativas, interactivas y divertidas. Y así aprendemos mucho mejor compartiendo con la compañera de necesidades educativas especiales junto a la licenciada de inglés, Cecilia Castro. Y nos dirige con paciencia, cariño y sabiduría. Okay. Wow. Go to space. Ajá. Go. Ajá. Go. One space. 3 space. Well done. Okay. Go 6 spaces. Let's continue, see? Let's continue. Okay. Miss, please read the questions. How were you in the high school yesterday? How were you in yesterday? I was stressed. I was so stressed yesterday. Okay, right. Let's continue. Es importante la relación maestro-alumno en el desarrollo de la práctica docente. Es una acción interactiva donde desde dentro de las aulas de clase, cuando nosotros los docentes aplicamos nuestra creatividad en el proceso didáctico de enseñanza con la intención de fortalecer en los estudiantes las competencias de su formación. Que en este caso pues puede ser comunicativas, ¿no? Convirtiéndole en el eje central al estudiante dentro del proceso didáctico. Y nosotros los docentes pues llegamos a ser los facilitadores, los guías, los moderadores de las prácticas de la enseñanza. Las estrategias didácticas deben estar delineadas desde nuestra directriz de planificación. Esta puede ser semanal o diaria,
vinculadas con las secuencias didácticas para generar y lograr ámbitos de aprendizajes significativos en los estudiantes. Desde este punto de vista, las estrategias de aprendizaje se transforman en focos de atención con una mirada lúdica del aprendizaje del estudiante. Cabe notar que nosotros tenemos o cumplimos un papel muy importante y es muy fundamental en nuestro proceso de enseñanza para lograr una articulación en las estrategias de enseñanza, de aprendizaje y de evaluación. En otras palabras, el aprendizaje lúdico, el aprendizaje a través de los juegos, se interrelacionan las tres vertientes de las estrategias didácticas de la enseñanza, aprendizaje y evaluación, para hacer de la práctica docente una acción interactiva y reflexiva. Y de esta manera, pues nosotros vamos a alcanzar una innovación en la enseñanza, ¿no? Recordemos que los estudiantes o el estudiante en sí es el pilar del proceso de aprendizaje y nosotros, los docentes, somos quienes impulsamos la dinámica activa, creativa, reflexiva e interactiva de las acciones académicas para lograr los aprendizajes esperados en el trayecto pedagógico de la práctica docente. Las características del tema didáctico, nosotros tenemos, por ejemplo, hay que estimular el aprendizaje, estimula el aprendizaje, mejor dicho, el material didáctico, ¿no? Debe ser llamativo, divertido, de diferentes texturas, tener muchos colores fáciles de manipular. El proceso de la clase dentro del aula, el docente, ¿qué es lo que nosotros debemos realizar? ¿Sí? En particular, en mi persona, pues guío y acompaño los procesos de aprendizaje atendiendo a la diversidad. Retroalimento en el desempeño de los grupos y el desempeño individual. Genero espacios de coevaluación y autoevaluación. El proceso de la clase dentro del aula, los estudiantes a realizar sus actividades como los debates, expresiones orales, informes de ayuda, de aprendizaje, fichas de trabajo, cooperativo y también colaborativo, retroalimentación. Allí actuamos docentes y estudiantes. Personalmente utilizo yo la estrategia Flipped Classroom, el aula invertida. Esta es una estrategia didáctica Flipped Classroom que se adapta al proceso de enseñanza-aprendizaje con los estudiantes, permitiendo la revisión de los contenidos cuantas veces ellos deseen y lo necesiten. Las actividades de refuerzo, tenemos, por ejemplo, la planificación de las actividades, ¿sí? Tenemos el realizar lecturas, visualizar videos relacionados al tema, completar cuestionarios, quizzes, etcétera, seleccionar e integrar la tecnología en actividades de aprendizaje activas e interactivas, diseñar actividades de evaluación que promuevan el aprendizaje del estudiante. Tenemos ejemplos de actividades a realizar fuera del aula y en el aula. Así tenemos, por ejemplo, en este caso, tenemos un ejemplo sobre los países que al estudiante se le envía con anticipación a su casa, ¿sí? Para que él empiece a tener una curiosidad. De esa manera, el estudiante empieza a indagar, ¿sí? En este caso, como les decía, tenemos los países y tenemos los países asiáticos, el país
países de Europa y de América. Y aquí en esta actividad se le envía a completar el nombre de los platos y a unir con líneas con las imágenes de los países que se encuentra ahí, ¿no? Ustedes si pueden alcanzar a ver, nosotros tenemos que completar la palabra del plato, ¿sí? Con las letras faltantes. Una vez que lo hace, ¿sí? Entonces, él lo une con las imágenes. No olvidar también aquí poner, por ejemplo, una motivación al final y decirle, tú puedes hacerlo. Por ejemplo, en inglés, you can do it. Tú puedes hacerlo. Y también siempre poner las rúbricas. Las rúbricas nos ayuda bastante para evaluar el desempeño del estudiante. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, nosotros, en este caso, mi persona, pues le diseñó unas caritas felices. Tenemos ahí el primer emoticón, tenemos la carita feliz que me indica que sí lo hizo bien el trabajo. La segunda carita, que es de carita seria, que me dice que está aceptable. Y la tercera carita, que está muy triste y que le falta trabajar, que a él le falta refuerzo. Y lo hacemos conjuntamente, el profesor con el estudiante. Acá tenemos otro ejemplo. Por ejemplo, tenemos los eventos pasados y se les envían unos enlaces. Estos enlaces nos permiten a que el estudiante empiece con su curiosidad a indagar y a observarlos. De poco tiempo, por supuesto, ¿no? En esta actividad, por ejemplo, se le manda a etiquetar los verbos, ¿sí? Con las imágenes en este caso, pues tenemos el pasado simple de forma regular. Y el joven lo que va es a escribir el verbo en tiempo pasado en el cuadro que encontramos en cada uno de las imágenes. No olvidando la motivación que tú puedes hacerlo y la rúbrica para su proceso o evaluación de su desempeño. Luego tenemos aquí una tercera actividad que me dice, dibuja una línea para unir cada personaje con su sombra, ¿sí? También tiene su motivación, también tiene su rúbrica. Bien, aquí tenemos ejemplos de rúbricas para evaluar el desempeño y progreso del estudiante. Ustedes observarán, tenemos en el primer cuadro, dice My Written Tasks, y me dice, y las tareas, mis tareas escritas. Y tenemos ahí el ABC, eso me indica las letras. Abajo tenemos, en el siguiente cuadro, una manchita. Esa manchita me está indicando que debe ser nítido, que debe ser organizado y realizar las tareas, pero de manera limpia. El emoticón de carita feliz me dice que está muy bien su tarea. La segunda carita, que está seria, es que está en proceso. Y la tercera carita, que está muy triste, que me indica pues que no trabajó. De igual manera, en la parte de abajo, sí, en las letras tenemos que me indica la escritura está legible, es fácil de entender. En carita seria, sí, está pues un poco legible la escritura y que le falta o está un poco difícil la escritura. Y por último, pues nosotros tenemos en la carita triste que no está legible la escritura y definitivamente está muy difícil de entender su escritura. De igual manera, pues nosotros nos está indicando ahí la nitidez, ¿sí? En el segundo ejemplo, nosotros tenemos tareas escritas, ¿sí? Como por ejemplo, la estrellita de carita feliz me dice excelente.
la carita de la estrellita de carita seria, aceptable, que está bien, y la carita triste que está en proceso, ¿sí? Ahí tenemos nosotros un poquito. Ese poquito me indica las ideas que debe estar bien organizadas y podemos ahí ver si la escritura está o la oración está organizada. Tenemos también un tren que me indica de igual manera, ¿no? Si es de fácil seguimiento o que le falta un poco de ideas y difícil de seguir. Bien, como conclusiones nosotros tenemos que es un derecho de todas las personas a recibir una educación en igualdad de oportunidades sin discriminación. Es una prioridad del Estado y de las instituciones educativas. Generar procesos de inclusión educativa dentro del aula, fomentar el aprendizaje de valores, incrementar los niveles de autoestima, promover la gestión de emociones en clase, lo que ayuda a mejorar al autoconocimiento en los estudiantes para que adquieran confianza y seguridad y puedan contextualizar en su vida diaria. Gracias. Esto es en las preguntas. Sí, muchísimas gracias por sus valiosas aportaciones. Estamos ahorita recolectando las preguntas que nos llegan a través del chat de esta transmisión, gracias a la Red Ecuatoriana de Pedagogía que lo realiza a través de su canal. Nos preguntan, desde su experiencia, ¿cómo orientar a los docentes de inglés cuando trabajan con algún estudiante con discapacidad intelectual? Gracias y muy interesante la pregunta, ¿no? Bien, los estudiantes, en este caso, pues los estudiantes que dominan la destreza, cualquier destreza que puede ser la escritura, puede ser pues el listening, el escuchar, puede ser el hablar, cualquiera de ellos, pues él apoya a los estudiantes que lo requieran, ¿no? Pues entre pares aprenden mejor porque están inmersos en sus mismos intereses, ¿no? Y lo que es importante, pues, ¿no? Respetar el estilo de aprendizaje que los estudiantes tienen. Muchísimas gracias. Igualmente queríamos consultarle qué estrategias usted le recomendaría a los docentes cuando trabajen con estudiantes que tienen discapacidad auditiva total o que son sordos. Le escuchamos. Sí, nosotros, por favor, ¿me puede repetir, por favor, la pregunta? Le consultábamos qué estrategias usted recomendaría a estudiantes que tienen, para trabajar con estudiantes que tienen discapacidad auditiva total o sordos, en este caso. Bien, nosotros pues tenemos en este caso pues a los compañeros se les puede pues recomendar pues que los recursos didácticos que sean lúdicos, que sean a través de juegos, ¿sí? Por ejemplo, nosotros tenemos aquí un laptop, ¿sí? Un laptop donde el estudiante juega con su creatividad. En este caso, por ejemplo, nosotros tenemos, y aquí incluso se puede realizar de manera interdisciplinaria, que puede también incluir las demás asignaturas, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos aquí un ejemplo sobre social media, ¿sí? Entonces al estudiante se le puede dar la tarea o la actividad, ¿sí? Es una estimulación visual. Se le da la actividad y el estudiante puede completar, ¿sí? Con la ayuda, por supuesto, de los
acompañamiento del facilitador, ¿sí? O también puede ser en casa, porque ahí todos nosotros en casa también le ayudamos al estudiante. Es muy creativo. Aquí es donde él desarrolla sus destrezas y habilidades en cuanto se refiere en todas las materias, no solamente en la asignatura de inglés, ¿no? Muy bien. Tenemos, por ejemplo, este Lapbook, ¿sí? Tenemos otro que tenemos aquí, por ejemplo, un monopolio, ¿sí? A los jóvenes les agrada, les gusta el monopolio. Y ahí es donde ellos desarrollan su creatividad, ¿sí? Su creatividad, utilizando aquí, pues, nosotros tenemos las flashcards. Estas flashcards, ¿sí? Pueden ellos jugar. Permítanme un ratito, ¿sí? Podemos jugar, por ejemplo, utilizan ellos las flashcards, ¿sí? Y haciendo preguntas y respuestas en inglés, jugando pues con los compañeritos entre pares. No olviden que nosotros los maestros somos los impulsadores en la dinámica, ¿sí? Que tenemos que incentivar a los estudiantes, ¿sí? Tenemos pues para que de esa manera podamos lograr los aprendizajes, ¿sí? Los aprendizajes en el trayecto del desarrollo de la clase, ¿sí? Entonces, así nosotros tenemos, por ejemplo, un Monopoly en este caso. También podemos apoyarnos en los pedagogos, ¿sí? En los pedagogos que son pues los compañeros docentes de la UDAI, ¿sí? La UDAI, ellos son las personas muchas veces indicadas, las personas que nos ayudan en todo aspecto. Le comentaba, tenemos algunas preguntas que nos hacen llegar a través del contacto interno y nos preguntan, ¿qué estrategia recomendaría usted para iniciar la enseñanza del inglés? Bien, nosotros para iniciar, pues, lo primero que tenemos que hacer es motivar, motivación en todo aspecto de entrada y de salida de un desarrollo de cualquier tema. Tenemos que siempre motivarles a los estudiantes a través del material, a través de los materiales concretos. Por ejemplo, vamos a decir, ahí podemos hacerles un brainstorm, ¿sí? Podemos nosotros utilizar las lluvias de ideas, podemos utilizar también las nubes, ¿sí? Un abanico que nosotros tenemos, pues, de incentivación para los estudiantes. Por ejemplo, por decir algo, tenemos siempre con las actividades concretas, ¿sí? Por ejemplo, por decirle algo, para recordar la clase anterior. Y por decir algo, digo, por ejemplo, yes, no questions, ¿sí? Yes, no questions. Entonces empezamos nosotros a ver las ventanitas. Nosotros tenemos unas ventanitas, ¿sí? Donde nos estamos indicando aquí el auxiliar, el sujeto, el verbo simple o la forma simple del verbo. Tenemos aquí el complemento y tenemos el question mark, ¿sí? El signo de interrogación.
Entonces nosotros aquí con esto, y no olvidar, acá tenemos el bolsillito, ¿sí? El bolsillo de las respuestas. Pueden ser estas cortas, pueden ser largas. Y al estudiante se le va indicando, ¿sí? En cuanto se refiere, por decir algo, en gramática, él va de uno en uno recordando, ¿sí? Esta es una parte de su motivación, ¿no? A la entrada, porque va recordando cada uno de sus, cada una de su expresión, ¿sí? De su expresión, que a ver si podemos ahí cogerle, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, aquí una expresión. Entonces, él va adivinando con cada uno de sus ventanitas hasta que al fin él descubre la pregunta en sí, ¿sí? De acuerdo a la imagen que nosotros tenemos en la parte inferior. Y al responder, ¿sí? Y al responder, pues el estudiante saca de aquí la respuesta, sea esta positiva o negativa, ¿sí? Entonces, miren qué fácil que es, en cierta forma, indicar y compartir, enseñar a los estudiantes en sí, mediante las experiencias de uso del material concreto para ir al conocimiento abstracto. Pues y para para la interrelación del aprendizaje en sí, que siempre debe ser, no olvidemos, debe ser activa, interactiva y reflexiva. Así es como nosotros empezamos una clase, ¿sí? Para finalizar, ¿cómo puede trabajar en el área de inglés con estudiantes con una discapacidad severa? Vamos a ver. Para nosotros poder trabajar con una discapacidad severa, pues en primer lugar tenemos que informarnos bien, ¿sí? Sobre cuál es su grado en sí, su grado de discapacidad, para nosotros podernos como docentes apoyarnos con el departamento de orientación, y ellos a su vez pues nos otorgan a los compañeros de la ODAI, que es de apoyo, ¿sí? Y siempre trabajar en equipo, siempre tenemos que trabajar en equipo con la estimulación sensorial, estimular a todos sus sentidos, observar sus potencialidades y sacar provecho, ¿no? De todo ello. Y de esa manera nosotros también podemos compartir y a la vez aprender, porque jamás dejamos nosotros de aprender. Muchísimas gracias por sus valiosas aportaciones de parte del Ministerio de Educación, quien ha organizado este evento, y también de parte de la Red Ecuatoriana de Pedagogía, quien hace posible esta transmisión.